Hola, mi nombre es Ximena García Zavala y hoy les voy a hablar de un tema muy importante, el impacto de las tecnologías de la información y las comunicaciones en los contratos, una visión desde la teoría general del contrato. En este video voy a hablar sobre la teoría general del contrato, así como también las nuevas formas de contratación que han surgido con el uso de las tecnologías de la información y por último dar una breve reflexión sobre la importancia de la adaptación de la teoría del contrato a las nuevas realidades tecnológicas y cómo ésta impacta en la práctica jurídica. Primero hablaré sobre la teoría general del contrato. De acuerdo con Cañizares Lazo, la teoría general del contrato establece tres principios fundamentales. Primero, el principio de la autonomía de la voluntad, en donde las partes demuestran su consentimiento. El segundo principio es el de protección de consumidores. Esto se debe al tema de cláusulas abusivas. Y por último, el principio de buena fe. Su influencia se extiende principalmente en el derecho civil y en el derecho mercantil. El contrato es la fuente más importante de las obligaciones. De acuerdo con el artículo 1437 del Código Civil del Estado de Puebla, el contrato es un convenio que crea o transfiere derechos y obligaciones y pueden ser contratos unilaterales y contratos bilaterales. El contrato unilateral es aquel que solo una de las partes se obliga, mientras que el contrato bilateral es cuando ambas partes se obligan recíprocamente. Ahora, para el funcionamiento y existencia de los contratos se deberán de tener en cuenta los siguientes tres elementos esenciales: el de existencia, validez y eficacia. El de existencia requiere el consentimiento de las partes, el objeto y la solemnidad cuando la ley lo exija. El de validez requiere la capacidad de las partes, la ausencia de vicios del consentimiento, el objeto lícito y por último formalidad. Y el de eficacia es entre las partes y ante terceros. Ahora, de acuerdo con el artículo 1803 del Código Civil Federal, el consentimiento podrá ser expreso o tácito. Esto significa que será expreso cuando la voluntad se manifiesta verbalmente, por escrito, por medios electrónicos o por cualquier otra tecnología, y será tácito cuando la voluntad de una persona no se expresa con palabras, sino que resultará de hechos o de actos. Ahora, ha llegado el momento de hablar sobre las nuevas formas de contratación que han surgido con el uso de las tecnologías de la información. De acuerdo con Víctor Franco, conforme ha pasado el tiempo, ha surgido un enorme uso de las tecnologías de la información en el ámbito legal. La aparición del Internet ha sido la figura central del funcionamiento de las tecnologías de la información. En el derecho privado, el Internet tuvo un efecto más evidente en los actos convencionales y en las obligaciones. Incluso en los actos convencionales, lo único que el Internet puede llegar a cambiar es la manera en cómo se perfecciona el consentimiento, ya que es muy diferente de forma escrita que de forma electrónica. El Poder Legislativo de la Federación empezó a legislar en la materia cuando se dieron cuenta que el uso masivo del Internet ya era una realidad en México. En el año 2000 entraron en vigor reformas a los códigos de comercio civil y de procedimientos civiles federales que contemplaban las transacciones hechas vía Internet y que además en el año 2003 fue reformado y adicionado el Código de Comercio sobre el tema de firmas electrónicas. Incluso el artículo 80 del Código de Comercio permite la realización de contratos de manera electrónica. También menciona que quedarán perfeccionados al momento en que se reciba la aceptación de la propuesta o las condiciones con que ésta fuere modificada. De acuerdo con Mariana López, la contratación en nuestro país por medios electrónicos es una realidad que se desarrolla en distintos espacios de nuestra vida diaria, ya sea en el trabajo o en la escuela. Este marco sociológico se sitúa en nuestro Estado de Derecho,
con el fin de adaptar la legislación a esta nueva realidad y dar certeza y seguridad jurídica con el uso de medios electrónicos. También sería muy importante implementar o diseñar estrategias para aprovechar de la forma más conveniente los beneficios de las nuevas tecnologías. Los contratos electrónicos pueden definirse como el acuerdo de voluntades que se perfeccionan mediante un intercambio electrónico de datos de ordenador a ordenador. Ahora, por otro lado, el contrato tradicional suele ser identificado con el documento en donde quedan asentados los datos generales de los contratantes, así como sus derechos y obligaciones. Ahora, hoy en día, en los contratos electrónicos esto ya no sucede. No siempre existe un documento como tal, pero sí hay un acuerdo de voluntades entre las partes, en donde indudablemente surgen derechos y obligaciones entre los contratantes. Si bien es cierto, conforme a nuestra legislación, se deben de respetar y llevar a cabo los elementos esenciales de existencia, así como los requisitos de validez. Esto para el buen funcionamiento de los contratos. Los contratos electrónicos sí se adaptan a esta legislación, sin embargo tienen características propias y esto provoca a veces problemas derivados de la forma en cómo se llevan a cabo los acuerdos de voluntades entre las partes. Ahora, es importante mencionar que para la existencia de un acuerdo de voluntades es necesario que el consentimiento se manifieste de manera clara y precisa y que no exista ninguna duda sobre eso. En cambio, con los contratos electrónicos no suele pasar eso, ya que el consentimiento no se perfecciona de una manera inmediata. Es importante mencionar que existen las firmas digitales. Estas firmas son tecnológicamente específicas y como tal son una herramienta clave para la contratación electrónica. A lo largo del tiempo han tomado relevancia e importancia. Incluso utilizan sistemas criptográficos para asegurar y dar autenticidad e integridad en los documentos. En México, la Ley de Firmas Electrónicas Avanzadas regula el uso de estas firmas. Incluso en el artículo 7 de esta misma ley menciona que las firmas electrónicas avanzadas tendrán el mismo valor legal que una firma manuscrita. Si bien es posible que se lleven a cabo contratos a través del uso de plataformas digitales, sin embargo es importante mencionar que para que estos sean legales y funcionen correctamente, deben de seguir los elementos esenciales, como lo es el de existencia, validez y el de eficacia. Finalmente, es importante mencionar que las tecnologías de la información han dado paso a los contratos electrónicos, firmas digitales y el uso de plataformas en línea con tan solo un clic. Esto ha provocado facilidad, rapidez y accesibilidad. Sin embargo, también provoca inseguridad, desconfianza y miedo de que sus datos sean manipulados. Por esta razón surge la necesidad de que la teoría general del contrato evolucione al mismo tiempo que las nuevas tecnologías, que no solamente existan normas para que reconozca estos procesos digitales, sino que también garanticen seguridad y certeza jurídica para que todos los usuarios, personas o contratantes tengan la confianza de hacerlo. Hoy en día un ejemplo muy relevante es el de la aceptación de los términos y condiciones en diferentes aplicaciones. Una de ellas es el de Amazon o Mercado Libre, así como también las firmas electrónicas avanzadas y pues la contratación de servicios, ¿no? A través de plataformas como Uber o Airbnb, que son los ejemplos más relevantes hoy en día. De acuerdo con Mariana López, los contratos electrónicos, las firmas digitales, el uso de plataformas en línea facilitan la celebración de los contratos. Sin embargo, ella menciona que como tal no hay certeza ni seguridad jurídica y esto se puede notar porque las personas prefieren utilizar otros medios para establecer acuerdos de voluntades, ya que como tal no hay una certeza de que los datos o información proporcionada esté segura. Muchas gracias por su atención.